Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener a Priscila Ávila de Panamá, que está terminando su fellow en, de retina en Cali. Am, los que siguen esta actividad saben que Priscila hace presentaciones muy buenas, muy completas, y hoy nos va a hablar de un tema que a todos nos angustia, tanto desde la dificultad diagnóstica como desde el manejo cada que tenemos un paciente de estos. Así que aprovechen, pongan atención porque creo que va a estar muy interesante. Bueno, Muchas gracias, Priscila. listo. Muy buenos días. Gracias, doctor, por la presentación. Buenos días a todos. La mañana de hoy voy a hablarle un poco sobre la neuroretinitis, diagnóstico y manejo en la práctica clínica. A manera de introducción, cuando hablamos de neuroretinitis, pues para describir el término, se refiere a la inflamación primaria del nervio óptico y a su vasculatura, y secundariamente ocurre una afección macular que va a producir una exudación proteica en la forma característica del patrón de estrella. Esta patología se viene describiendo desde hace muchos años. Desde 1916, inicialmente Theodore Leber lo describió como un edema de disco más una estrella macular, y por esta razón se le llamó maculopatía estrellada de Leber. Sin embargo, posteriormente se fueron dando cuenta que realmente el afectado principalmente era el nervio óptico, por lo que se cambió el nombre a neuroretinitis estrellada idiopática de Leber. Más adelante, con la era de la angiografía fluoresceínica, Gas entonces pudo describir que existían exudados maculares proteínicos por fugas en la vasculatura del nervio óptico y que la estrella macular se producía por la acumulación de lípidos en la capa de fibras. Otras observaciones que se fueron dando es que este fluido subretiniano podía aparecer incluso antes de la estrella macular relacionada con la membrana limitante interna. Se encontraron casos de neuroretinitis idiopáticas donde se demostraba adicionalmente a los hallazgos descritos también una insuficiencia coroidea y un engrosamiento retiniano, por lo que se realmente como el mejor nombre que se le daría a esta enfermedad se tiene como una neurocorioretinitis. La enfermedad por arañazo de gato, como sabemos, por sus siglas CDS en inglés de Cat Scratch Disease, es causada por la bacteria Bartonella henselae y es la etiología más común de la neuroretinitis. Sin embargo, más adelante vamos a ver toda la gama de la etiología posible, pero de entrada, para que sepan que hasta más de la mitad de los casos al final no se va a lograr una causa identificable como tal. En cuanto a la etiología, la podemos agrupar en cuatro categorías, tanto en infecciosas como inflamatorias, autoinmunes y adicional patologías que van a ser como imitadores, que nos van a hacer pensar que es una neuroretinitis de otra causa y no otra patología. Esta manifestación también la podemos ver en otras entidades como la vasculitis retinal idiopática y también en la neuroretinitis difusa unilateral subaguda, que se conoce como el DUSUN. En cuanto a las infecciosas, la enfermedad por arañazo de gato, como ya mencioné, es la causa más común y su incidencia es de 3 a 4 pacientes por cada 100.000 habitantes. Generalmente, hasta el 60% va a ocurrir o se va a producir en pacientes menores de 18 años, siendo el grupo de edad entre 5 y 10 años los que presentan mayor riesgo. Generalmente, en pacientes que son inmunocompetentes, la resolución suele ser espontánea y muchos de los pacientes van a desarrollar una linfadenopatía característica que se puede dar semanas, incluso meses después del contagio. Los gatos, como nos vamos a infectar, son a través de gatos con pulgas, por medio de arañazos, mordeduras o lamido de gatos, y hasta el 25% de los pacientes se ha encontrado que no cuentan pues en su historia una relación, una exposición como tal reciente. Hay otras causas infecciosas también en cuanto a las bacterianas,
por Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, causas virales como varicela zoster, Epstein-Barr, herpes, Zika, incluso chikungunya, se ha descrito como con casos con neuroretinitis. Y en parasitarias, pues no podemos dejar por fuera al toxoplasma, que si bien es una presentación atípica, también puede manifestarse como una neuroretinitis, también la Toxocara canis y el histoplasma capsulato. En cuanto a las causas inflamatorias, las más comunes en las que se produce es en la sarcoidosis, en la poliarteritis nodosa, arteritis de Takayasu, en lupus y enfermedad de Boko-Yanagi-Arada. Y en esta última, en los pacientes, sobre todo en estadios iniciales de ambas patologías, es en el momento donde más pudiera confundirse. Sin embargo, el hecho de que la enfermedad por arañazo de gato suele ser primaria mayormente unilateral y la enfermedad de Boko-Yanagi-Arada bilateral es una de las razones por la que pudiéramos hacer la distinción entre estas. También se ha estudiado una relación entre esclerosis múltiple y neuritis óptica y la relación entre ambas sugiere que la neuroretinitis pudiera aumentar el riesgo de esclerosis múltiple. Hay un estudio retrospectivo donde se evaluaron 35 casos de neuroretinitis y el 3%, que equivalía al 8.6%, ya tenían esclerosis múltiple antes del evento. Y estos pacientes utilizaban uso de beta-interferón, lo que hace que se cuestione si realmente era el efecto del medicamento y no de la esclerosis múltiple. En otro estudio con 50 pacientes con neuroretinitis se encontró una papilitis aguda con estrella macular que era poco probable entonces que esté asociada con la esclerosis múltiple. Y es que hay una diferencia en la patogénesis, ya que en la esclerosis múltiple la inflamación nos va a afectar la vaina de mielina primariamente y en la neuroretinitis es como tal la vasculatura del nervio óptico lo que se afecta principalmente. En las causas autoinmunes son más raras y esto podría ser en sí mismo porque pues, son más raras y además porque pueden ser más difícil de diagnosticar. Está asociado a uso de inhibidores de punto de control inmunológico, incluso se ha descrito en casos de vacunación contra COVID, ya más recientemente, síndrome de Irvan, síndrome paraneoplásicos y mucho más raro en enfermedad asociada a la glicoproteína de oligodendrocitos de mielina. En este cuadro que podemos ver acá sería el otro grupo de pacientes que vendrían siendo como tal imitadores. Y aquí podemos ver la diferencia en una neuroretinitis normalmente que nos va a diferenciar unilateral, vamos a tener exudados maculares en patrón estrellados, pero también podemos tener pacientes con estas características o algo parecido, sobre todo lo más común en retinopatía hipertensiva. Sin embargo, este paciente pues va a tener la presión elevada, va a ser bilateral, a diferencia va a tener múltiples manchas algodonosas, normalmente hemorragias dispersas en el polo posterior. El papiledema va a ser bilateral, los pacientes van a cursar con un aumento de la mancha ciega y también se puede correlacionar con otros hallazgos magnéticos. Otros imitadores vendrían siendo la neuropatía óptica isquémica anterior, tracción vítrea, que sería muy no tan frecuente que de esta apariencia característica, tumores del disco e incluso yuxtapapilares. Aquí vemos un paciente con retinopatía hipertensiva que si vemos bien la imagen de la derecha superior, podríamos pensar en una neuroretinitis, sin embargo, cuando vemos el ojo contralateral, ya que muchas veces las enfermedades uno encuentra o se apoya mucho es viendo también el otro ojo, vamos a encontrar que ya también tiene cambios asociados a hipertensión, tiene cruces arteriovenosos, tiene manchas algodonosas, tiene hemorragias, tiene una tortuosidad vascular y acá en el OCT podemos ver cómo se ven estas hiperreflectividades que corresponden a las líneas características de la estrella macular. Y acá una foto a color de un paciente con una retinopatía hipertensiva severa, con edema del disco, la estrella macular característica y vemos todos los demás hallazgos que nos van a orientar más hacia otra causa imitadora y no una neuroretinitis como tal. Entrando ya un poco a Bartonella enceladei, que va a ser como lo principal que vamos a hablar, ya que es la causa más frecuente. En el 83 se evidenció la bacteria en ganglios linfáticos de pacientes que tenían la enfermedad por arañazo de gato y posteriormente en el 85 se observó un bacilo gram negativo en la conjuntiva de los pacientes que presentaban el síndrome oculoglandular de Parinot
era el mismo que presentaban los pacientes con enfermedad de arañazo de gato y se descubrió entonces que la bartonela era el agente causal de ambas patologías. Más adelante, ya en el 94, que no es hace tanto, Golnick fue el que evidenció de forma serológica la infección sistémica en pacientes con neuroretinitis. Hablando ya un poco más sobre la patogénesis, pues ya como mencioné, son bacterias gram negativas y estas van a ser transmitidas por la garrapata del gato, conocida como Ctenocephalides felis. Son gatos domésticos, el principal reservorio y sobre todo de todos los gatos, pues los gatos más chiquititos, los gaticos y los gatos callejeros son los que van a presentar el mayor riesgo. Estos gatos van a ser portadores en su mayoría asintomáticos. Se ha reportado transmisión sin arañazo o mordedura como tal, ya sea por otros vectores como garrapatas, moscas, otros organismos, inclusive se ha propuesto un contagio de entre humano a humano, sin embargo, no se ha encontrado un vector como tal en este tipo de transmisión. Las heces de las pulgas infectadas van a contaminar las garras de los gatos y la principal vía de transmisión pues va a ser a través de arañazo, mucho más frecuente que a través de mordeduras. Esto va a producir una bacteremia intraeritrocitaria prolongada, ya que ellas van a tener unas proteínas de adhesión que permiten la fijación de la bacteria a la matriz extracelular del huésped y me va a producir factores de crecimiento endotelial que van a suprimir la proliferación de los pericitos. Estos a su vez entonces van a producir una angiogénesis que van a persistir en la sangre, permitiendo que se produzca entonces una diseminación intravascular. Entonces, para resumir un poco el ciclo, pues la Bartonella genselale infecta a los gatos, las pulgas adquieren la bacteria y las eliminan en sus heces. Y los gatos se contaminan entonces con las heces de estas bacterias, de estas pulgas que tienen las bacterias, se contaminan las garras, la boca y los humanos entonces nos vamos a infectar por medio de arañazos, mordeduras o el contacto incluso con pulgas. Y se produce entonces el desarrollo de la enfermedad y va a tener que ver mucho con el estado inmunológico del huésped. En cuanto a la Bartonella, pues hay muchas especies, sin embargo, las que están más relacionadas a las enfermedades en humanos son principalmente la Bartonella genselale, la Bartonella quintana y la Bartonella basiliforme. Y estas pueden producir diversas patologías, entre enfermedades vasculares, supurativas, la enfermedad de arañazo de gato, que sabemos que es la Bartonella genselale, la fiebre de las trincheras, que la produce la Bartonella quintana, y la enfermedad de Carrión o verruga peruana, producida por la Bartonella basiliformes. En casos más severos, pueden producir incluso cuadros de endocarditis, meningitis y angiomatosis basilar. Y la diferencia en pacientes que desarrollan la enfermedad leve o enfermedad muy severa, pues este nivel de gravedad se va a correlacionar mucho con el estado inmunológico de los pacientes. En cuanto al cuadro clínico, el síntoma más común va a ser la linfadenopatía regional. Los pacientes en más del 60% de los casos van a tener una pápula o un abón en el sitio de inoculación con síntomas sistémicos. Realmente los síntomas sistémicos pueden ser muy leves, son generalmente síntomas generales, febrícula, cefalea, malestar general, fatiga, que muchas veces pudieran pasar desapercibidos o durante el interrogatorio, si no hacemos un énfasis en estas preguntas específicas o que el paciente piense en unas semanas atrás, pudieran pasar desapercibidos. Y más del 50% con neuroretinitis idiopática presentan cuadros gripales previos. Y esto es neuroretinitis idiopática, pues entre comillas, porque lo que sugiere esto, que tenían síntomas gripales previos, sugiere más un origen infeccioso, que no pudo ser pues realmente diagnosticado. También 5 a 10% de los pacientes con Bartonella genselale van a presentar complicaciones oculares. De estos 2 a 3% van a ser síndrome oculoglandular de Parinot, que consiste en una conjuntivitis folicular con una linfadenopatía regional característica. Ya cuando hablamos como tal de neuroretinitis, los síntomas oculares van a producirse
generalmente después de la segunda o tercera semana que iniciaron los síntomas sistémicos. Por eso es muy importante el interrogatorio de los pacientes para poder hacer la correlación. El paciente suele presentar con disminución de agudeza visual no dolorosa o refiriendo a algún defecto en el campo visual, ya sea un escotoma central o secocentral, y también discromatopsia. La agudeza visual en estos pacientes varía desde reportes en agudeza visual 20/20 hasta percepción de luz, o sea que toda la gama de agudeza visual, pero lo que sí se ha encontrado es que en más de la mitad de los pacientes tienen una pérdida visual importante que es peor de 20/200. Otro dato importante es que estos pacientes, la mayoría de los reportes son unilaterales, hay algunos casos bilaterales, pero digamos que en general es una enfermedad unilateral y vamos a tener la estrella macular característica y es importante saber que esta estrella pudiera presentarse hasta 2 semanas después de todo el resto del inicio del cuadro por el que se presenta el paciente. O sea que cuando veamos un paciente de inicio, si no le vemos una estrella macular, no podemos descartar en ese momento que no se trata de una neuroretinitis. Hay hallazgos importantes en el segmento posterior, tenemos tanto en el vitrio como en el nervio, la misma vasculatura, la mácula. En el vitrio podemos tener uveitis intermedia, hemorragia vitrea y muy raro, pero se han descrito casos incluso de endoftalmitis aguda. En el nervio óptico, pues el edema característico, granulomas en la cabeza del nervio óptico, incluso nevascularización coroidea en la retina, la vasculatura, podemos tener una proliferación que se llama pues tipo angiomatosa y se han reportado también casos tanto de oclusión de arteria como de vena, tanto de rama como central. En el tejido retiniano y coroideo podemos tener infiltrados retinianos, coroiditis multifocal interna, incluso neovascularización retiniana. Y en la mácula, en etapas iniciales, sobre todo, podemos tener desprendimiento seroso macular, la estrella macular característica, edema macular quístico y también se han reportado casos de agujero macular y neovascularización macular secundarios a una neuroretinitis. Este es un estudio muy interesante realizado en Israel, publicado en el 2018, donde se evaluaron 107 ojos con enfermedad por arañazo de gato. En estos pacientes, 88 presentó edema del disco óptico y solamente 64% tenían una estrella macular al principio, y eso es importante, pues como ya recalqué, que debemos tener en cuenta que un grupo de pacientes no va a tener esta estrella al inicio del cuadro. 15% la desarrollaron luego, así que 21% llegaron con un edema inflamatorio sin exudados maculares en ese momento. Otros hallazgos que reportaron en este estudio fue que 40% presentaron una lesión angiomatosa en la cabeza del nervio óptico, más de un tercio de los pacientes presentaron algún grado de uveitis, un tercio de los pacientes presentaron un defecto pupilar aferente relativo y en estos pacientes sería importante tratar de verlos, muchas veces lo vemos dilatado, pero sería en estos casos importante ver al paciente pues antes de dilatarlo y 7% de los pacientes presentaron una oclusión vascular. En cuanto a la evaluación clínica, pues tener en cuenta todas las causas, los grupos etiológicos, tanto infecciosas, enfermedades autoinmunes, inflamatorias y todo el grupo de imitadoras. Tener en cuenta factores de riesgo que van a ser la exposición, obviamente, a los gatos, también historias de viajes recientes, el historial de contactos sexuales y si el paciente ha estado, a lo mejor no tanto a gatos, pero a exposición a pulgas y garrapatas. La revisión sistémica de estos pacientes es clave. Preguntar por síntomas generales como fiebre, escalofrío, fatiga, malestar general, disnea, tos, diarrea y úlceras orales o genitales, ya que el enfoque clínico en esta patología pues debe ser muy detallado. En cuanto a pruebas diagnósticas adicionales al examen oftalmológico, tenemos la angiografía fluoresceínica y este estudio pues, fue clave para GAS al demostrar que el líquido subretiniano y los exudados van a venir de una fuga de proteína de los vasos del nervio óptico. En la angiografía podemos ver que en las fases más tardías vamos a tener fuga del nervio óptico. Podemos tener también angiomatosis, ahí se puede evidenciar peripapilar y evidenciar un desprendimiento seroso de la retina peripapilar.
Otro examen de apoyo que a veces no lo usamos de forma frecuente, no es tan utilizado, pero es de ayuda. Podemos evidenciar también en la autofluorescencia la estrella macular como lesiones hipoautofluorescentes, y esto se va a producir ya que esta fuga proteica del EPR va a producir un bloqueo a lo largo de la capa de la capa plexiforme. Acá podemos ver un paciente con una autofluorescencia y cómo se ve una hipoautofluorescencia del disco y de la lesión. Otra, sin duda, de las pruebas diagnósticas más importantes es el OCT macular, que afortunadamente está muy disponible, y vamos a tener pues ya secundario al edema que se produce, esta pérdida de la depresión foveal se va a perder. Vamos a tener un engrosamiento de la retina neurosensorial y presencia de exudados maculares en la capa plexiforme externa. Y la importancia pues de la tomografía, porque probablemente si el paciente ya viene con todo el cuadro florido, ya le vemos la estrella y le vemos la hiperemia, pero la importancia pues de hacerle una tomografía, sobre todo permite pues documentar y hacer el seguimiento, ya que podemos medir el grosor macular central, el grosor máximo y a qué altura está el líquido subretiniano, y me facilita entonces poder seguirlo. Y también en los pacientes que llegan por primera vez en la evaluación inicial y solamente hay hiperemia y el edema macular puede ser tan poco que en el examen oftalmológico pudiera ser difícil verlo, la tomografía nos puede, eh, podemos evidenciar que existe ya algún grado leve de desprendimiento seroso. Este es un paciente a través de los días de evolución, el primer día, el octavo día y el sexto día, cómo fue disminuyendo el líquido supraretinal y el mismo edema de la retina neurosensorial, como al inicio estaba en 611 micras, que se puede ir midiendo, cómo fue bajando a 330, y esta pues es la importancia en lo que también es útil la tomografía. Acá vemos otra imagen de una tomografía correlacionada con la imagen inicial, la foto a color que nos muestra la hiperemia del disco, vemos un infiltrado, ya aquí la formación más temporal de las lineecitas características de una que se está formando ya la estrella macular, y lo vamos a ver correlacionado en la parte nasal, abajo en la tomografía, donde está el edema y también un desprendimiento seroso retiniano, y las fotografías de la angiografía, donde cómo se va viendo la fuga a través de las etapas más tardías de las fases. La tomografía, el OCTA también es útil ya que la bartonela va a tener tropismo particular hacia el endotelio. Y esto va a producir una invasión intraeritrocitaria, lo que va a hacer que sea más fácil la producción de neovascularización dentro de los focos. Y la importancia, pues, que nos va a permitir ver redes de microvasculatura intrarretiniana y que pudiera detectar neovasos que aún no son visibles en la geografía con fluoresceína. Exámenes un poco más, o sea, que a veces tenemos menos al alcance, pero que pudieran ser útiles, sobre todo en casos sin signos específicos, está pues la resonancia magnética, y esto lo que nos va a ayudar es a caracterizar la lesión a qué punto del nervio óptico está la lesión. En un estudio realizado en 82 pacientes que tenían una neuropatía por arañazo de gato, se evaluaron con diversas causas. De estos pacientes, 5 de 9 presentaron un realce en la parte donde se unía el globo ocular con el nervio óptico, y este hallazgo fue altamente específico. Esto hizo que se diferenciara de otras neuropatías, ya que en la idiopática o en la asociada a esclerosis múltiple se encontró que el realce no se daba en este punto, sino más bien en las porciones orbitarias y en las porciones dentro intracraneales del nervio óptico. Entonces, 5 sí presentaron, 4 de 9 no mostraron ninguna anomalía, y esto puede ser que afectó también el tiempo de la imagen tras el inicio de síntomas, una teoría que se tiene. Lo que sí pues se concluye es que la resonancia magnética inicial normal no me va a excluir el diagnóstico. Y aquí podemos ver un caso de una resonancia en un paciente con neuroretinitis, donde vemos cómo se ve el realce justo en esta porción entre el globo y la unión con el nervio óptico en la parte posterior, comparado con el otro lado que no vemos ese realce que fue característico.
En cuanto a pruebas de laboratorio, pues está la serología, que es como el estándar, y se va a dar una medición de anticuerpos. Los niveles pueden estar desde 4 hasta 5 meses y persistir hasta 3 años elevados. Dificultades en esta prueba es que en muchos lugares, pues esto, a pesar de que está disponible en los laboratorios, va a tener a tomar un tiempo, o sea, no entregan en la mayoría de los lugares un examen tan rápido de estos, o sea que a veces empezar el tratamiento o dar el diagnóstico se tiene que hacer de forma pues empírica, ya que las pruebas van a tardar un tiempo mientras ocurre todo el proceso de tener este resultado. En cuanto a pruebas inconclusas, ya cosas más invasivas, se puede hacer incluso, se ha reportado el uso de PCR en ganglios lipáticos, pero pues esto es algo muy especializado, costoso, así que realmente no se estila y solamente está reportado más que nada en estudios, pero no en la vida pues real. Ya hablando de tratamiento, pues generalmente el curso de los pacientes va a ser autolimitados en los pacientes que son inmunocompetentes. Y esta parte, pues que se resuelvan solos, lo que produjo es que hay pocos estudios sobre el uso de antibióticos, estudios grandes. Se ha estudiado la citromicina, hay un ensayo controlado donde se encontró que 5 días de tratamiento producían una reducción del tamaño del ganglio. En una revisión de 175 pacientes, estos fueron pediátricos, este fue el que más utilizaron y mejoraron más de la mitad de los pacientes. También se ha estudiado el trimetoprim con sulfa, que se usó en este estudio en 10% de los pacientes y mejoraron el 61%. Sin embargo, en este grupo de pacientes la muestra fue muy pequeña, así que era menos válido que incluso con acitromicina. Sin embargo, hay revisiones sistemáticas y metaanálisis. En esta fue de 751 pacientes, que incluyó 9 estudios. De estos 9 estudios, 2 estudios fueron ensayos controlados y en esto pues reportan que no había evidencia suficiente para recomendar un antibiótico como tal en la enfermedad por arañazo de gato. Sin embargo, encontraron que en pacientes con Bartonella quintana, con una enfermedad, con una bacteriemia crónica, la gentamicina y la doxiciclina sí mostraron mayor resolución. Entonces, como el curso es limitado, la mayoría de los casos van a mejorar espontáneamente en 2 meses. Chi y colaboradores evaluaron 62 ojos y aquí sí evaluaron no solamente antibióticos, sino el antibiótico combinado con esteroide y el esteroide solo, y aquí pues no encontraron una mejoría significativa en la agudeza visual, pero sí encontraron factores que se asociaban al mejor pronóstico y entre esos eran no presentar síntomas sistémicos al inicio y con una agudeza visual mejor de 20/40, o sea que era una afección visual leve. Otros estudios sobre tratamientos, Purvin y colaboradores, encontraron pues una amplia gama de tratamientos, o sea, muy heterogéneo toda la literatura, y vieron que algunos casos respondían bien a la doxiciclina, rifampicina y también a ciprofloxacina. Otros casos de series más pequeñas hablan sobre doxiciclina y rifampicina que aceleraron la recuperación visual y esta combinación de antibióticos es la recomendación actual de la CDC. También se han hecho estudios multicéntricos donde encontraron que los antibióticos y esteroides mejoró la agudeza visual, pero en casos ya moderados a graves. Al final de todo, la evidencia pues en el tratamiento es poco concluyente, no se está claro si son o no efectivos, porque pues dado que es autolimitada en inmunocompetentes, lo que se sugiere es que el tratamiento va a ser reservado para pacientes ya sea que tengan una enfermedad pues atípica grave o pacientes inmunocomprometidos. Y otra parte entonces de la forma de tratamiento, o sobre todo de prevención, es el foco, es el reservorio, atacar a parte del reservorio. Entonces, los gatos, como sabemos, pueden ser portadores por meses sin síntomas y pueden transmitir la infección. Entonces, se recomienda pruebas, ya sea PCR, sorología y tratamiento con doxiciclina y fluoroquinolona por lo menos de 4 a 6 semanas en las mascotas que estén infectadas, erradicar pues las pulgas, obviamente, y pues los que tienen gatos, tratar de mantenerlos en interiores para que no vuelvan a contagiarse nuevamente la reinfección. Muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario.
Muchas gracias, Priscila. Yo le preguntaría a usted, después de la revisión, si usted tiene un paciente con una neuroretinitis, un paciente joven, neuroretinitis unilateral, no hay el antecedente del arañazo, contacto con el gato, pero sí hay el antecedente de un cuadro que pudiera parecerse a gripal 2 o 3 semanas antes. La visión está muy comprometida, el nervio muy inflamado, si hay el cuadro macular, la estrella macular típica. Usted llega a Panamá, se encuentra este paciente, ¿usted qué haría? No, nunca lo dejaría sin nada. O sea, a pesar de que no hay recomendación dejarlo sin nada, definitivamente yo creo que no sería una opción. Así que se iniciaría con todas las características que dijo. Es como el cuadro por empírico, empezarle pues rifampicina y doxy, que es lo que es la recomendación como, a pesar de que no tiene una base fuerte, pues es entre las que está la mejor recomendación y es bastante accesible y es pues fácil de empezar. Sí, a mí me parece que cuando uno tiene pues, razonable certeza del diagnóstico, y eso pues lo hay usualmente con el contacto con gatos, hemos tenido pacientes que tienen clarísimo y le muestran a uno el Claro. arañazo, los varios arañazos de gatos. Rifampicina sí es como la mejor opción. Pero si uno no tiene etiología y no tiene un laboratorio confiable que le haga las pruebas rápido, yo me inclino más a recomendar acitro, trimetoprim, simplemente porque el espectro es más amplio, ¿no? Pero, pero estamos de acuerdo en que difícilmente nos quedamos quietos, pues por más que hay muchas enfermedades y muchas situaciones en las que la evidencia mm, a favor del tratamiento no es tan sólida, sin embargo, tratamos, ¿no? Ya es una bacteria, los antibióticos sirven, a los gatos les sirve, eh, luego debe funcionar. Y por otro lado, pues hemos tenido la experiencia de tratar a veces empíricamente pacientes y combinándole, yo diría combinándole el esteroide, que puede ser subtenoniano, inclusive intravítreo, es un poquito más arriesgado el intravítreo, pero si, si uno está tratando y está seguro de que el paciente se está tomando el tratamiento sistémico, pues cosas como toxoplasmosis, que pueden a veces simular o parecerse, mm, raras veces tienen la estrella macular, más frecuentemente se ve el foco ahí en el nervio parapapilar y eso lo orienta a uno más a toxo. Hay mucha vitreitis en la toxo, que no hay tanto en Bartonella. Entonces, aún ahí el esteroide intravítreo o subtenoniano ayuda mucho, pues, con el componente inflamatorio, ¿no? La otra pregunta sería, ¿qué exámenes recomendaría usted pedir, digamos, en el paciente que no tiene nada? Hace un interrogatorio cuidadoso y no hay nada sistémico. Creo que la paciente que vimos Pues, en estos días ajá, entraba en ese perfil, ¿cierto? sí, Nada, ¿no? No había nada. contacto con gatos, no había enfermedad anterior, no había focos sistémicos, no había sospecha, pues, de contacto sexual, y, pues, por lo menos por oficio o profesión, no se ve nada. Eh, ¿qué exámenes recomendaría? Sí, mínimo pues un hemograma completo, pruebas de reactividad PCR, una velocidad de eritrosedimentación, como que me den pistas del cuadro inflamatorio y obviamente las causas
pues si tenemos sospecha de Bartonella, pues los anticuerpos y sabemos que eso va a demorar más tiempo, pero al menos para ir descartando toxo, herpes, treponema, sobre todo como para poder enfocarnos más en ir descartando esas causas y poder empezar el tratamiento con más seguridad del empírico, ya que sabemos que por lo menos Bartonella, para tener una confirmación, va a tomar tiempo. Entonces, mínimo ir descartando esas de inicio. Sí, la sífilis suele ser unilateral, pero sí puede ser muy asimétrica, ¿no? Entonces, sí puede presentarse una sífilis con un cuadro de neuritis o neuroretinitis bilateral y uno no quiere pues que eso se le vaya a pasar. Entonces recuerden pues, que las pruebas toponémicas no le perdonan a nadie, ¿no? Y ahí es donde los antibióticos pues con buen espectro pues son una especie de escopetazo que donde uno le está pegando y por lo menos comienza a tratar el paciente y ve una respuesta. Esa paciente que hubo recientemente, usted tuvo que ver con ella, ¿cierto? ¿Y Sí. cómo, o por qué no cuenta ese cuento? ¿Cómo llegó? ¿Cómo la Sí, trató? la paciente llegó con una semana de disminución de la agudeza visual, sin nada, sin otros síntomas, sin ningún síntoma sistémico, sin cuadro viral, ni fiebre, ni nada, ni cefalea, ni tinnitus, porque al inicio, pues que yo vi solamente que le estaba viendo el ojo por el que me habían presentado, pues pensé en un BKH, ya luego dilatándolo en el otro ojo no se veía absolutamente nada, no tenía cuadros tampoco pues de nada pensando también en BKH. Y lo que sí es que al final yo sí tenía un pequeño, ella ya no se lo sentía, pero sí me dijo que tuvo en algún momento como un dolorcito aquí retroauricular. Entonces, eso pues lo que más como que también nos enfocó, ahí le hicimos una tomografía, la paciente tenía una hiperemia del disco y un DR seroso, que si eso hubiera estado en los dos ojos era más característico incluso de un BKH, porque era un DR súper limitado, que era peripapilar, involucraba la mácula, no tenía, cuando incluso me lo presentaron, que yo pensé, pues, en una neuroretinitis, pero porque me dieron edema también de la mácula, yo me imaginaba la estrella. Y cuando llegué, pues no tenía ni una estrella. Y pues no sabía que era tan frecuente que se presentaran así inicialmente sin la estrella, porque lo que uno tiene en su mente es la estrella macular en neuroretinitis. Y ahí se le hizo entonces la angiografía, que se veía la fuga extensa en el nervio óptico, la tomografía con un gran edema seroso. El caso no lo traje porque la paciente no se ha hecho ni un solo laboratorio, ya van 2 semanas y no tenemos más cuentos, pero hubiera sido muy bueno pues traer el cuadro completo. La EPS como que ella vino de forma particular, tenía su EPS que estaba muy demorada, creo que fue, la hospitalizaron para hacerle los exámenes y al final no se los hicieron y ahí estoy con ella tratando de darle seguimiento para que no se pierda y poder pues, ayudarle y ver la evolución a la vez. Pero, ¿por qué no cuenta el Ah, tratamiento y entonces le la empezamos, sí, le respuesta? empezamos. Al final lo que empezamos pensando pues que era un cuadro unilateral, tenía el antecedente apenas ahí que probablemente fue un ganglio lo que tuvo, no tenía ningún antecedente de estar en contacto con gatos, dice que no tenía gatos, animales, nada, y ni un viaje reciente. Y entonces ante eso, que era un cuadro unilateral, los hallazgos que vimos en la tomografía y la geografía, le pedimos los exámenes que todavía pues se los llevó, pero en ese momento decidimos iniciarle entonces tratamiento con rifampicina y doxiciclina y le puse también una subtenoniana de triamcinolona. Y la paciente la vimos, bueno, yo la vi como 2 días después, ustedes creo que la vieron una semana después. Ella pues se sentía prácticamente igual, pero sí tenía menor edema. Yo revisé después todas las historias y que había menos edema, se había reabsorbido y ustedes pues tenían la foto para comparar de los días previos. Sin embargo, aún la visión todavía no ha mejorado, pero sí había mejorado el superedema que tenía macular. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Priscila o algún comentario? ¿Alguna duda sobre este tema? No hay Pues, preguntas en el chat, doctor. De pronto bueno, yo, Doc, espérate pensando como en ese caso,
que se parece como algo que yo vi alguna vez, solo que esta vez llegó primero por oftalmo, pero una paciente así que no tiene nada más, sino joven, me imagino, mujer joven, que perdió visión, no es tan loco que termine hospitalizada por una neuritis óptica. O sea, si le miran el nervio sin dilatar con un oftalmoscopio directo a un neurólogo, por ejemplo, probablemente lo de la mácula no se le ve y la hospitalizan y la pulsean y con esteroides endovenosos y llegan a uno ya mucho después, mucho peor, pero es como un diagnóstico diferencial, o sea, sí es bien fácil confundirla con la neuritis anterior. Eh, Apenas. Sí, no, es muy común que eso pase, porque el paciente, si consulta a un servicio de urgencias y el médico ve la inflamación del nervio, eh, yo tuve un caso que lo he comentado, de una necrosis retinal aguda, eh, característica, pues típica, con toda la necrosis retinal periférica, que tenía además neuritis. Y obviamente el neurólogo, los médicos de urgencias, no vieron el cuadro integral, hospitalizaron a la paciente, le pusieron esteroides endovenosos ¿sí? Durante una semana y obviamente siendo un software intraocular, eso se empeoró dramáticamente, la paciente terminó con desprendimiento de retina, recibiendo silicón y perdió prácticamente toda la visión, ¿no? Ah, eso pasa con mucha frecuencia y por eso digo yo que un oftalmoscopio directo en manos de un médico acucioso puede Peligroso. generar, puede ser peligroso, pues, porque no ven todo el cuadro. La recomendación siempre es que vean una valoración oftalmológica, que se dilate la pupila, que se miren ambos ojos y que se mire cuidadosamente toda la retina, toda la periferia. Porque uno llega a la conclusión de que es neuritis cuando está seguro que no hay nada más. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Gracias, doctor. Chao, Prisi, gracias. Gracias. Diego, muchas gracias.